One Story, 70. El libro de Sofonías, el Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso Salvador. Sofonías 1, 3. El profeta Sofonías comenzó su ministerio antes de que el rey Josías lanzara sus reformas religiosas. En ese tiempo, el reino del sur, Judá, era prácticamente un estado vasallo del imperio asirio. Desde el reinado de Manasés hasta los primeros años de Josías, Judá atravesó un periodo de oscuridad política y religiosa. No solo pagaban tributo a Asiria, sino que también habían introducido y adorado a muchos de los dioses asirios. Pero entonces, el rey Josías declaró la independencia de Asiria y comenzó un movimiento masivo de reforma religiosa, no solo en Jerusalén y Judá, sino también en los antiguos territorios del reino del norte de Israel. Durante ese tiempo, el profeta Sofonías comenzó a reprender los pecados religiosos que habían vuelto a abundar desde los días de Manasés, aún después de la reforma anterior de Ezequías. Condenó el culto a Baal, así como la adoración al sol, la luna y las estrellas, prácticas adoptadas por influencia asiria. También reprendió la violencia, la opresión y la corrupción de los líderes políticos y religiosos. Y en respuesta, declaró el juicio venidero, el día del Señor. Llamó al arrepentimiento y proclamó la salvación de Dios. Ahora entramos al libro de Sofonías. Barreré por completo todo sobre la faz de la tierra. Dios declara que barrerá al hombre y a la bestia, a las aves del cielo y a los peces del mar, y a los impíos. Eliminará a todos de la faz de la tierra. Aún en Judá y en Jerusalén, Él destruirá el culto a Baal y a todos los idólatras. También destruirá a los que se apartan de seguir al Señor y no lo buscan ni le consultan. El gran día del Señor está cerca. Dios anuncia que el día del Señor está cerca. Ese día, apartará a aquellos que ha designado. Castigará a los oficiales, a los hijos del rey y a los que visten ropas extranjeras. Castigará a los que saltan sobre los umbrales y llenan las casas de sus señores con violencia y engaño. En ese día, se oirán gritos de angustia y estruendos por todas partes. Dios buscará en Jerusalén y castigará a los que piensan en su corazón, el Señor no hace ni bien ni mal. Porque no lo reconocieron ni lo honraron, sus riquezas serán saqueadas y sus casas quedarán en ruinas. Construirán casas, pero no las habitarán, plantarán viñas, pero no beberán su vino. Una vez más, Dios dice que el día del Señor está cerca. Ese día, aún los guerreros llorarán con amargura. Será un día de ira, de angustia y aflicción, un día de ruina y devastación, un día de oscuridad y tinieblas, un día de nubes y densa oscuridad, un día de trompeta y grito de guerra contra las ciudades fortificadas y las torres elevadas. Por causa de su pecado, Dios traerá angustia sobre ellos, y caminarán como ciegos. Su sangre será derramada como polvo, y sus entrañas como estiércol. Ni su plata ni su oro lo salvarán en el día de la ira del Señor. Toda la tierra será consumida por el fuego de su celo. Él acabará de golpe con todos los que habitan en la tierra. Busquen al Señor, busquen la justicia y la humildad. Antes de que se derrame la ira de Dios, todos los humildes de la tierra, los que siguen sus mandamientos, deben buscar al Señor, buscar la justicia y buscar la humildad. Quizá entonces sean protegidos en el día de la ira del Señor. El remanente de mi pueblo la heredará. Gaza será abandonada, Ascalón quedará en ruinas, Asdod será expulsada al mediodía y Ecrón será desarraigada. Ay de los habitantes de la costa, el pueblo de los Ereteos. La tierra de los filisteos será destruida. Se convertirá en un lugar deshabitado. Pero esa tierra será devuelta al remanente de Judá. Allí apacentarán sus rebaños, y por la tarde descansarán en las casas de Ascalón. El Señor su Dios los cuidará y restaurará su suerte. Dios también juzgará a Moab y a Amón por burlarse de su pueblo y por su orgullo. Moab será como Sodoma, y Amón como Gomorra. El pueblo de Dios los saqueará y tomará su tierra como herencia.
Su caída viene por su arrogancia hacia el pueblo del Señor. Todos los que pasen junto a ella se burlarán y sacudirán el puño. En el día del Señor, aquellos que no reconocían a Dios vendrán a adorarlo. Gente de todas partes se postrará ante él. Cus, que antes se gloriaba en su fuerza, caerá a espada de Dios. Asiria será destruida, y Nínive se convertirá en un desierto desolado. Las fieras descansarán en medio de ella. Los búhos y erizos anidarán entre sus columnas. Resonarán los sonidos desde las ventanas, y los umbrales quedarán desolados. Nínive, la orgullosa capital de Asiria, decía en su corazón: yo soy la única, y no hay otra fuera de mí. Pero se convertirá en ruina, un lugar de descanso para las bestias salvajes. Todos los que pasen junto a ella se burlarán y sacudirán el puño. Temanme solo a mí y acepten la corrección. Después del juicio abrumador del día del Señor y de los juicios sobre las naciones, Dios ahora dirige sus ojos hacia su propio pueblo, Israel. Y una vez más, los reprende. Ay de la ciudad opresora, rebelde y contaminada. El pueblo no escucha a nadie, no acepta corrección. No confía en el Señor ni se acerca a su Dios. Sus líderes, tanto políticos como religiosos, eran corruptos. Y sin embargo, el Señor que está en ella es justo, no comete injusticia. Cada mañana declara su juicio, cada nuevo día no falta. Pero los injustos no conocen la vergüenza. Dios juzgó a muchas naciones. Convirtió sus fortalezas en ruinas y sus ciudades en lugares inhabitables. Y a su propio pueblo le dijo: temanme solo a mí. Acepten la corrección. Así no serían eliminados, aunque ya los había advertido. Pero aún así, se apresuraron a actuar con corrupción en todo lo que hacían. Espérenme hasta el día en que me levante para testificar. Dios había llamado a su pueblo a volver a él antes de que llegara el juicio, pero ellos siguieron por el camino de la destrucción. Entonces el Señor declaró: espérenme hasta el día en que me levante para testificar. He decidido reunir a las naciones, congregar a los reinos y derramar sobre ellos mi enojo, toda la furia de mi ira. Toda la tierra será consumida por el fuego de mi celo. Ya no volverás a ser altiva en mi monte santo. Pero en ese tiempo, el Señor purificará los labios de los pueblos, y todos invocarán el nombre del Señor y le servirán unánimes. Los que claman a Dios, los que están más allá de los ríos de Cus, le traerán ofrendas y se presentarán ante él. Y en ese día, el pueblo de Dios no volverá a sentir vergüenza por todas las ofensas que cometieron contra él. Porque Dios quitará de en medio a los arrogantes y soberbios. Nadie volverá a ser altivo en su monte santo. El remanente de Israel no hará injusticia, no dirá mentiras ni se hallará engaño en sus labios. Comerán y descansarán, y nadie los hará temer. El Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso Salvador. Dios mismo se encargará de esta restauración. La hija de Sión cantará. Israel se alegrará. La hija de Jerusalén gritará de gozo con todo el corazón. El Señor ha retirado tu castigo. Ha alejado a tu enemigo. El verdadero Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti, y nunca más temerás el desastre. Dios está con ellos. Y este Dios es el poderoso guerrero que salva. A causa de este pueblo rebelde y pecador, Dios se llena de gozo. Con su amor los calmará. Se regocijará por ellos con cánticos. La restauración vendrá. Aunque las reformas del rey Josías eliminaron los ídolos visibles y la Pascua fue celebrada con mayor fidelidad que en cualquier otro momento desde los días del profeta Samuel, los corazones del pueblo no fueron verdaderamente transformados. La verdadera restauración solo puede venir a través de Jesucristo, el único que cargó con toda la ira y el juicio de Dios, y extendió su gracia en amor. Solo puede suceder por el poder de la cruz. Y desde esa cruz en adelante, Dios ve a su pueblo a través de la cruz, por el pacto, en el pacto y con el pacto.
Les daré fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra. En medio de la caída del reino del norte de Israel y de la oscuridad que se profundizaba en Judá, el pueblo de Dios se había convertido en objeto de burla y desprecio entre las naciones vecinas. Pero Dios le dice a su pueblo: en ese tiempo, yo me encargaré de todos los que te oprimieron. Salvaré a la coja, reuniré a la dispersa. Les daré renombre y honra en todos los lugares donde sufrieron vergüenza. En ese tiempo los reuniré, en ese tiempo los traeré de regreso. Les daré fama y renombre entre todos los pueblos de la tierra, cuando restaure su suerte ante sus propios ojos, declara el Señor. Esta es la historia de la salvación de Dios, la historia de un pueblo sin méritos, sin derecho alguno, y sin nada que ofrecer, excepto su pecado. Y aún así, Dios se regocija por ellos, los ama sin cambiar, y se deleita en ellos. La historia del celo de Dios continúa.